Bueno, en este videito voy a leer sobre neurotransmisión y sinapsis. Bueno, entonces, sinapsis y neurotransmisión. La sinapsis es una interacción entre dos células especializadas capacitadas para conducir el impulso nervioso. Hay dos tipos de sinapsis, las eléctricas y las químicas. Acá hay un dibujito de la sinapsis, a ver si se ve, de la sinapsis química, en donde se va a liberar un neurotransmisor, ¿sí? Y de las sinapsis eléctricas, en donde no va a ser mediante neurotransmisor, ya lo voy a leer ahora. Va a ser como una unión, las dos células van a estar como pegaditas. Entonces, en las sinapsis eléctricas, la brecha sináptica es sumamente estrecha. Las membranas pre y postsinápticas están prácticamente pegadas y la corriente fluye de uno a otro citoplasma por unos canales que conectan ambas superficies denominados conexones. La transmisión es rápida, es bidireccional y permite funcionar a un conjunto de células conectadas como un sinsisio eléctrico. Los canales son de alta conductancia. En las sinapsis químicas, en cambio, no hay una continuidad entre las membranas pre y postsinápticas. La brecha sináptica es más amplia, es más grande, y desde el terminal presináptico se liberan moléculas de neurotransmisor. Ese neurotransmisor se une a receptores postsinápticos generando PEPs o PIPs. Y acuérdense que después de los PEPs o PIPs, ahí venía un potencial, podía o no, si era un PEPs, iba a generar un potencial de acción. La característica de este tipo de sinapsis es que la respuesta es amplificada, ya que la liberación de una vesícula que tiene neurotransmisores activa miles de canales, obviamente en la célula vecina. Entonces, antes de seguir, porque este apunte ya no habla de las sinapsis eléctricas y químicas, acá tengo un poquito más de data para comparar los dos. La sinapsis eléctrica en el agente transmisor, ¿sí?, es la corriente iónica. En la sinapsis química es un agente químico, es un neurotransmisor. La distancia, o sea, cuánto espacio hay en la brecha sináptica, en la eléctrica es muy chiquitita. En la química, la brecha sináptica ya es más grande, aunque son muy chiquititas, ¿no? La continuidad citoplasmática, en la eléctrica sí, se comunican ambas citoplasmas, y en la química no. Componentes. La eléctrica va a tener lo que se llaman los conexones, ¿sí? Y la química, en la presináptica, el componente va a ser la vesícula que va a liberar el neurotransmisor, y en la possinapsis de la otra van a ser los receptores. ¿Cuál es el delay sináptico, el retraso entre que se manda la señal y llega a la otra? Insignificante en la eléctrica, 0,1 milisegundos. Y en la química, 1 a 5 milisegundos o más. Dirección de la transmisión. En la eléctrica es bidireccional y en la química es unidireccional. Aunque en un teórico dijeron que pueden llegar a haber algún que otro unidireccional en la eléctrica, pero bueno, quedémonos con este concepto de que es bidireccional y en la química es unidireccional. Generación de fatiga. Bueno, teóricamente puede haber, pero en la práctica no hay fatiga en la eléctrica. En la química sí, es fatigable. Hay neurotransmisor, no hay obviamente en la eléctrica, porque hablamos de corrientes iónicas, y en la química sí. Inhibición en la eléctrica es rara, en la química es común que se pueda inhibir. ¿Y qué pasa? Fenómenos postsinápticos. En la eléctrica el potencial de acción pasa directamente de una célula a otra. Es como que hay una alta conductancia, de un potencial de acción a otro. En cambio, la química primero, acuérdense, tiene que haber un PEPS o un PIPS. Ahí, bueno, hay que ver si hay si la sinapsis es excitatoria o inhibitoria. Pueden haber segundos mensajeros, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí estamos. Bueno, en las neuronas, el potencial de acción se propaga a lo largo del axón, hasta llegar a la terminal sináptica o al terminal sináptico. Una vez allí, la despolarización generada por el potencial de acción abre los canales de calcio voltaje dependientes. Entonces, a ver si se ve el dibujito, ahí un poquito. Entonces,
Acá tenemos la otra neurona. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esta llega a su despolarización, llega al potencial de acción, lo que va a pasar es que se van a abrir los canales de calcio voltaje dependientes. Entonces se abren los canales de calcio voltaje dependientes, lo cual implica la entrada de una pequeña corriente de este ion. La entrada de calcio activa una serie de proteínas quinasas dependientes de calcio-calmodulina. La función de las quinasas consiste en fosforilar unas proteínas que se llaman sinapsinas, que recubren las vesículas sinápticas y las anclan al citoesqueleto. En este estado fosforilado, estas se liberan a las vesículas sinápticas que quedan libres para desplazarse al sitio activo y fusionarse con la membrana presináptica. En este sitio de fusión de membrana se forma un poro iónico transitorio, el cual se va dilatando durante la exocitosis para permitir la salida del neurotransmisor a la brecha. Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué es lo que genera que se liberen el neurotransmisor? Acá hay un dibujito. No sé si se ve. Entonces tenemos... Bueno, ahí vamos de vuelta. Quería mirar el dibujito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Hay una red. Acá tenemos las vesículas, ¿no? Con neurotransmisores. Y hay toda una red de actina, ¿sí? Que va a anclar a las vesículas al citoesqueleto, ¿no? La actina va a dejar esas vesículas pegaditas al citoesqueleto de la célula. ¿Y quién hace eso? Que la actina se una a las vesículas. Una proteína que se llama sinapsina. ¿Qué pasa? Cuando entra calcio a la célula, lo que va a pasar es que este complejo calcio con calmodulina activan a una quinasa que lo que va a terminar haciendo es fosforilar a esta sinapsina, entonces hace que se desprendan las vesículas de la red de actina, se abre la malla. Entonces, bueno, ahí entran en juego las proteínas SNER, como que van a servir para que se pueda unir a la membrana. Bueno, y la cuestión es que se va a liberar el neurotransmisor. Entonces lo leo otra vez de vuelta, así queda fijado el concepto, lo más grande que es lo que tenemos que saber. Que entonces, que la despolarización en este axón abre los canales de calcio voltajes dependientes, lo cual implica la entrada de una pequeña corriente de este ion. La entrada de calcio activa una serie de proteínas quinasas que dependen de calcio, calmodulina, y la función de las quinasas es fosforilar a unas proteínas que se llaman sinapsinas, que recubren las vesículas sinápticas y las anclan al citoesqueleto. Acuérdense con la red de actina. En este estado fosforilado, estas liberan a las vesículas sinápticas, o sea que hay que fosforilar a las sinapsinas. Acuérdense, las proteínas quinasas fosforilan a las sinapsinas. En este estado fosforilado, estas liberan las vesículas sinápticas que quedan libres para desplazarse al sitio activo y fusionarse con la membrana presináptica. ¿Y quién hacía eso? Las proteínas SNER. En este sitio de fusión de membrana se forma un poro iónico transitorio, el cual se va dilatando durante la exocitosis para permitir la salida del neurotransmisor a la brecha sináptica. Recordar, en la membrana postsináptica de una sinapsis química hay receptores para ese neurotransmisor que van a poder ser tanto ionotrópicos, o sea, pueden estar acoplados a un canal iónico y actúan directamente, o metabotrópicos, asociados a proteína G o a una tirosina quinasa que abren los canales de forma indirecta a través de segundos mensajeros que regulan la excitabilidad de las neuronas. Entonces, antes de pasar a ver lo que es un neurotransmisor, depende de lo que se liberó, se puede unir directamente ese neurotransmisor a un canal iónico, ionotrópico, que generalmente va a ser regulado por ligando, se va a unir y se va a abrir directamente, o este neurotransmisor que uno liberó, se puede unir a una proteína G, y después esa proteína G va a terminar activando
al canal ionotrópico, ¿sí? Así que esos son los dos tipos de receptores que tenemos y las dos respuestas que podemos llegar a tener. Bueno, ahora vamos a hablar de los neurotransmisores. Y esto nos dijeron, por ejemplo, bueno, obviamente que todo lo que yo voy leyendo es tomable porque leo un resumen y se supone que es lo más importante. Pero bueno, criterios digamos, de requisitos, criterios para que una sustancia pueda ser un neurotransmisor, se toma. Nos lo han dicho muchas veces. Entonces, ¿qué es un neurotransmisor? Un neurotransmisor es una sustancia que es liberada por una neurona en una sinapsis y que va a afectar a otra célula, órgano o efector en forma específica. Entonces, va a afectar a una célula, a un órgano o a un efector en forma específica. La regla memotécnica que reúne las características que distinguen a un neurotransmisor es... la mnemotecnia, la palabrita es salite. ¿Ven? Salite. A ver si uno se acuerda con esto. Entonces, salite. La S significa de síntesis en la neurona. Esa sustancia se tuvo que haber sintetizado en la neurona en cuestión. La A de almacenamiento en el terminal sináptico. Entonces, se tiene que sintetizar en la neurona y almacenarse en el terminal sináptico. Yo acá marqué un signo de interrogación porque había leído algo sobre ciertos aminoácidos que en realidad es medio raro porque no se sintetiza el aminoácido en esa neurona. Y a veces los aminoácidos solos son neurotransmisores, si no me equivoco, como es el caso del glutamato. Pero bueno, hay que chequearlo después, pero yo lo marqué. Bien, entonces, se sintetiza en la neurona, se almacena en el terminal sináptico. L, liberación de la llegada ante el estímulo específico, se tiene que liberar. Tiene que interactuar en la membrana postsináptica y tiene que tener una señal de terminación. Se refiere a la existencia de un mecanismo en el cual lo podamos remocionar. Entonces, salite, ¿sí? Síntesis en la neurona. Se tiene que sintetizar acá. Síntesis en la neurona, que se almacene, que se libere, que interaccione con la otra membrana y que a la vez se termine o finalice. Bueno, entonces, hay dos tipos principales de neurotransmisores. Los neurotransmisores de bajo peso molecular y los neuropéptidos. Entonces vamos a tener dos grandes grupos. Los de bajo peso molecular, o también se le dice de molécula pequeña, y los neuropéptidos. Entre los primeros, a ver si acá tengo, sí, para tener un resumencito que yo ya había hecho. Entonces, dos tipos de neurotransmisores, de molécula pequeña y neuropéptidos, o sea, de bajo peso molecular y neuropéptidos. Ahora, hablando de los de molécula pequeña, se va a encontrar la acetilcolina, las aminas biógenas, las catecolaminas, la serotonina, la histamina y los aminoácidos transmisores, glicina, glutamato y GABA. Siendo glicina y GABA inhibitorios y glutamato y aspartato excitatorios. El APT también forma parte de este grupo de neurotransmisores. Entonces después podríamos hacer capaz otra división, acá lo estamos viendo de manera muy global, que entre las moléculas pequeñas podríamos capaz separar un gran grupo que podrían ser los aminoácidos. Podríamos hablar de otro grupo. Bueno, aminoácidos, ¿cuáles serían? Glicina, glutamato, GABA. O también podemos hablar de aminas biógenas. Como son las catecolaminas, la serotonina y la histamina. Bien, la acetilcolina también entraría ahí. Y después también podemos tener nucleótidos y nucleósidos, como pueden ser el ATP o el óxido nítrico, que acá no lo estaría nombrando. Entonces, ahí tenemos, volvemos a decir, tenemos dos tipos principales, de bajo peso molecular y neuropéptidos, que serían de un poquito más alto peso. Bien, entonces,
A ver si acá tengo esto. Sí, acá tengo otro cuadrito, pero que acá no está muy dividido. Tenemos a los aminoácidos y a las aminas biógenas, que todo esto serían los de bajo peso molecular. Y acá tendríamos los de alto peso molecular. Aminoácidos, y tenemos glutamato, aspartato, GABA, glicina, taurina y derivados purínicos. Y las aminas, las catecolaminas, serotonina, histamina, dopamina. Y después como otro grupo la acetilcolina. Y neuropéptidos, ahora vamos a ver cuáles son. Los neuropéptidos se sintetizan en los ribosomas de los cuerpos neuronales y llegan al terminal sináptico por transporte exoplasmático lento. En general, los ribosomas se producen los producen como precursores que luego son procesados en el sistema de endomembranas, y ejemplos de los neuropéptidos son la encefalina, la tirotrofina, la sustancia P. Pero antes de hablar de eso, les voy a mostrar otro dibujito.